Gloria a Dios. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche damos gracias al Señor por su bendición. Gracias a Dios por este día que Él nos ha permitido vivir y a la vez nos permite el poder disfrutar de sus bendiciones al lado de nuestra familia, y nos da el privilegio también de poder tener una reflexión en la palabra, que es la que nos alimenta nuestra alma y nos permite ser los hijos de Dios que Él quiere que seamos. La Escritura señala de que todo aquello que es justo, todo aquello que es puro, todo aquello que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en eso hay que pensar. La bendición de poder estar delante de la presencia de Dios es una bendición incomparable, a través de la cual nosotros podemos acercarnos delante de Él, expresarle a Él nuestro sentir, nuestra gratitud. Si usted está pasando por una situación difícil y está enfermo o tiene algún problema, háganoslo saber. Vamos a estar orando por usted para pedirle a nuestro Dios que sea Él el que esté bendiciendo cada una de nuestras vidas, que sea Él el que esté ayudándole en sus situaciones difíciles. La Biblia dice que hay que orar los unos por los otros para ser sanados, para ser bendecidos. Y esa es la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo, que Dios, hermanos, nos permite el poder acuerparnos los unos a los otros por medio de la oración, y a través de la instrucción de la palabra también nos orientamos los unos a los otros. Así que usted que está pendiente de este espacio, pues sea bienvenido. Le agradecemos a Dios por su vida, por tenerlo con bien, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted sintonice este video. Le damos gracias a Dios por su vida. Quisiera esta noche orar al Señor, pedirle a Él que sea Él el que esté bendiciendo este momento que vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y vamos a estar orando al Señor, pidiéndole a Él misericordia, pidiéndole a Él que Él nos ayude a ser mejores cristianos, ser siervos que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial. Si en el transcurso del programa ustedes tiene alguna petición, pueden mandarla con toda libertad. Vamos a estarla anotando, vamos a estarla tomando para que usted, para poder orar por su necesidad, por su problema. No hay nada imposible para nuestro Señor.
Oremos al Señor y démosle gracias por este momento. Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, por la bendición que nos concedes, Padre bueno, de poder acercarnos hasta tu presencia. Gracias por cada vida, Señor, que se detiene, Dios mío, para conectarse y poder, Dios mío, así participar de la meditación de tu palabra. Te doy gracias, Señor amado. Padre, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, obrando en cada necesidad, en cada vida, Padre. Aquel, Señor, que está angustiado, aquel que está con problemas difíciles en su hogar. Dios mío, te suplico que tu gracia, tu misericordia sea abundante sobre sus vidas. Aquellos que están pasando por necesidades económicas, que tu bendición, Señor, sea, Señor amado, en gran manera, como dice tu palabra, hasta que sobre y abunde, Señor amado, para la bendición de tus hijos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza del maligno. Que tu gracia, tu presencia, oh Dios, bendiga cada vida. Señor, sanciona este momento con tu divina presencia. Espíritu Santo, llena de gozo, llena de alegría cada vida. Toca, Señor, los corazones y permite, oh Dios, que tu gloria descienda, que tu espíritu, tu poder, tu gloria, Señor, se manifieste en una forma gloriosa, en una forma poderosa, Señor, a favor de tu pueblo. Padre, en Cristo Jesús te lo suplicamos, por quien te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. El tema, hermanos, que anunciamos, y usted lo ha tenido ahí en la página, lo pudo ver, es, hermano, el tema de Dios obra, hermano, en medio de las situaciones difíciles. Dios hace una obra maravillosa. Nada puede, hermano, detener, frenar lo que es, hermano, el avance de la obra de nuestro Dios. Y prácticamente al estar nosotros en la presencia de Dios, tenemos la gran oportunidad de recibir esa fortaleza y esa bendición. Es decir, que la obra de Dios avanza en medio de las oposiciones, y muchas veces las oposiciones religiosas. Así que vamos a ver ese tema tan importante. El Evangelio avanza en medio de la oposición religiosa. Ese es el tema. Si usted lleva la secuencia de estos estudios que estamos teniendo del libro de los Hechos, pues qué bueno, porque en el momento que usted lo necesite para ayudar al pueblo de Dios, para dar la palabra a aquellos que no conocen al Señor, pues esta palabra le puede servir. Vamos a leer en el capítulo número 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Usted puede buscarlo allí en su Biblia. Hechos capítulo 17. Y leemos, hermanos, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versículos de Hechos capítulo 17, del 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si usted no tiene su Biblia a la mano, pues oiga lo que la Biblia dice. Dice, versículo 1. Pasando, dice, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, o sea, algunos judíos de la sinagoga, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos,
tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyeron, y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Hermanos, este tema es bien interesante porque uno, hermanos, espera que la obra del Señor no tenga altibajos, no hayan problemas. Sin embargo, hermanos, en la Biblia encontramos cómo a lo largo de toda la historia de la iglesia pasó por situaciones bien difíciles, como que era un trato de parte de Dios para probar el calibre de cristianos que eran, tanto los apóstoles, los siervos de Dios, como el común denominador de todos los cristianos que se adherían a la iglesia. Como dice la Escritura, se añadían cada día los que habían de ser salvos. Esto, hermano, nos da a nosotros la pauta para que podamos comprobar cómo la iglesia en el tiempo ha venido teniendo sus situaciones difíciles. De tal manera que dice la Escritura acá, hermanos, que cuando Pablo llega a estas ciudades de Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, al llegar allí él se da cuenta que hay una sinagoga de los judíos, y él acostumbraba el llevar el mensaje del evangelio a los judíos para que ellos pudieran asimismo disfrutar y ver cómo, hermano, Dios obraba a favor de la iglesia. Esto, hermanos, ocasionó que Pablo comenzara a presentar el mensaje del evangelio en una manera en la cual, pues, la mayoría de los hombres de Dios acostumbraron a hacerlo. Y es exactamente, hermanos, a través de la Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que les permite a ellos el poder arribar a un conocimiento más pleno del mensaje. Pero a la vez es un mensaje que impacta la vida de las ciudades, impacta los corazones de aquellos que, hermano, esperan oír el mensaje del evangelio. Pablo, hermano, exponía el mensaje con fundamento bíblico. Es decir, la palabra de Dios es la que puede llegar a los corazones. Pablo no tenía filosofía humana, como él mismo lo dice cuando yo les presenté el evangelio. A los Gálatas se lo dice: no lo hice siguiendo fábulas ni filosofías de hombres, sino con la revelación que Dios me da de su palabra. Es decir, era un mensaje fresco, era un mensaje que estaba fundamentado en la palabra del Señor, y su tema era la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, la visión de Pablo a través del mensaje que habría de impregnar las ciudades, que habría de revolucionar las ciudades, sería el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, pero ese mensaje estaría fundamentado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste es, hermano, el poder ver en este tiempo cómo el mensaje se ha venido como manoseando, de tal manera que hay personas, incluso ministros, que de lo que más hablan es de ellos, más que de la palabra de Dios. Están más interesados en levantar la imagen personal de ellos que en levantar el nombre del Señor.
En sus predicaciones no se menciona mucho a Jesús. Se habla más de ellos, se habla más de sus hazañas, de sus viajes, pero no hablan del Señor. Y la gente, hermano, no está interesado en lo que nosotros pudiéramos lograr humanamente hablando, sino más bien en lo que Dios es capaz de hacer a través del poder sobrenatural de su evangelio en los corazones de ellos. Por eso es que nosotros como líderes, como predicadores de la palabra, lo que debemos de hacer es predicar la palabra del Señor, hablar de la palabra de Dios, exponer el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar fundamentada en el tema de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Pablo les declaraba por medio de las Escrituras, oiga, en la sinagoga, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os predico, decía Pablo, es el Cristo. Es decir, Pablo contemporiza su mensaje con la persona de Cristo. Y él dice, el mensaje que yo estoy predicando es el mensaje fundamentado en la persona de Cristo. Y él es el Hijo de Dios, él es el Cristo, es a quien yo les predico. Entonces, eso es bien importante, el centro de la predicación, el centro de todo mensaje evangélico tiene que ser la muerte y resurrección de la persona más gloriosa que ha existido sobre la tierra, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí si fundamentamos, hermano, nuestro mensaje, ¿qué importa que no nos conozcan? ¿Qué importa que no sepan quién es usted? Pero si logran conocer quién es Jesús, usted y yo habremos logrado la meta gloriosa de presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto, que, hermano, en los versículos ahí del 1 al 4, se nos presenta cómo Pablo presentó por medio de las Escrituras. Eso significa que los ministros tenemos que conocer la Escritura. No podemos ir a querer hablar de Jesús sin haber conocido las Escrituras, sin haber leído las Escrituras. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios, para que nadie, hermano, pueda refutar, nadie pueda oponerse, y si se oponen, pues Dios se encargará de las personas. Pero lo importante es presentar el mensaje del Señor por medio de las Escrituras. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Pablo era conocedor de la palabra, y ahora que está en la sinagoga, por 3 días él está 3 sábados dando estudio de la palabra. Mire qué tremendo es esto, que el impacto que produce ese mensaje fundamentado en la palabra del Señor, y como tema principal la persona de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sacrificio, su resurrección, ese mensaje impresiona la vida de los religiosos, la vida de aquellos que son, hermano, altos dignatarios, la vida de personas prominentes. Todos aquellos que escuchan la palabra, si uno les presentan, hermano, el mensaje de la Biblia, fundamentado en el tema de la persona de Cristo, su muerte y su resurrección, será un mensaje que va a tener un efecto, un impacto glorioso. Estará asegurado. Ese impacto estará asegurado, porque no hay un mensaje más glorioso que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vea el impacto, dice el versículo número 4. Y algunos de ellos creyeron, o sea, hubieron judíos que creyeron. Ya va a ver usted qué tremendo es este punto. Muchos judíos, algunos de los judíos, dice, creyeron en el Señor, creyeron en el mensaje. Y luego dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Se está hablando de gente, hermano, culta, de gente con conocimiento. Los griegos no eran cualquier persona que se podían engañar fácilmente. Los griegos eran personas que investigaban. Los judíos ya ni se diga. Y aquí habla de mujeres
nobles, no pocas. El impacto es que llegó a estos tres rubros de personas. Dividió la sinagoga de los judíos entre judíos que creyeron en el mensaje del evangelio y judíos que no creyeron. Esto es tremendo porque el impacto que está viendo es un impacto glorioso. Si los judíos que estaban en la sinagoga hubieran estado abiertos en su corazón para asimilar y atesorar el mensaje que Pablo predicaba, todos los judíos de la sinagoga hubieran creído en el Señor. Pero hubo un grupo que no creyó. Y ese grupo que no creyó se convirtió en un movimiento religioso, se convirtió, hermano, en un grupo que se convierte en oposición. Llega a ser la oposición del evangelio. Qué tremendo es, hermano, que muchas veces la oposición no viene de afuera. La oposición sale de mismo dentro de la iglesia. Eso no puede ser. O sea, debería de haber, hermano, unanimidad en esto, que la persona que está dentro de la iglesia ame la iglesia, ame el mensaje, ame el desarrollo y el crecimiento de la obra. Pero ahí uno puede ver, hermano, que a lo largo de la historia siempre hubo gente que su interés no era el bienestar de la obra. Su interés no era el crecimiento de la obra. Su interés era otro, quedar bien ellos, que fueran reconocidos ellos y no otros. Ahora ellos se van a convertir en oposición para detener el avance del ministerio de Pablo, quien predicaba el mensaje fundamentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire qué tremendo. Dice que hubo un grupo de judíos celosos que se llenaron de odio, de envidia, porque están viendo que el mensaje de Pablo está teniendo un impacto glorioso. Hay judíos que han creído en el Señor. Hay griegos piadosos que han creído en el mensaje que Pablo ha predicado, en el mensaje de Jesucristo. Hay mujeres nobles, no pocas, que han conocido al Señor, han reconocido el mensaje, ahora están abiertos a la gracia del Señor. Pero este grupo de judíos que se convierte en grupo prácticamente de oposición, se llenan de celos. Y mire qué tremendo, que en vez de estar defendiendo al Señor, a Dios, su obra, su palabra, ellos tienen celos, pero no para con Dios, no para con la obra. Tienen otro tipo de celo. Y dice la Escritura que van a contratar hombres ociosos, hombres que, hermano, lo que menos tenían era temor a Dios, hombres ociosos, hombres haraganes, hombres que estaban ahí en la plaza. Y los van a contratar, oiga, para perseguir, para difamar a Pablo, a Silas, para detener el avance de la obra del Señor. Uno no puede concebir, me cuesta entender esto, que judíos, gente del pueblo de Dios, gente que tenía una trayectoria, hermano, de cómo Dios los había cuidado, los había protegido, había enviado al Mesías a ellos, les había confiado la palabra, cómo ahora ellos se convierten en oposición religiosa. Como ahora ellos se unen al mundo, porque van a traer hombres ociosos para que vengan a alborotar la ciudad, para que vengan a hacer una manifestación, para que vengan a hacer bulla a la ciudad en contra del mensaje que se estaba predicando, el mensaje que estaba impactando, que estaba impresionando a las personas. Ahora los judíos que eran celosos, no de Dios, ni de su obra, ni de la iglesia, sino de sus propios intereses, van a alborotar o a contratar a hombres ociosos a la plaza para que vengan a alborotar la ciudad y vengan a decir que Pablo predica que hay otro rey llamado Cristo en contra del César. Ahora están unidos a hombres ociosos y están defendiendo a César.
Ahora ellos están reconociendo al César como Señor. ¿Cómo, hermano? Qué tremendo es esto. Cómo las personas, con tal de quedar bien ellos, con tal de sentir satisfacción ellos y que sean reconocidos ellos, son capaces de, hermano, unirse al mismo diablo, al mismo Satanás, al mismo demonio, para oponerse a la obra del Señor. ¡Qué terrible es eso! Y aquí estamos viendo judíos que están contratando hombres ociosos, hombres sin temor de Dios, para defender al César, para decir que Pablo, que comanda un grupo de personas que alborotan al mundo entero, trastorna el mundo entero. O sea, para ellos el impacto del evangelio, el impacto glorioso del mensaje de la palabra, para ellos era un trastorno, para ellos era una locura. Para ellos, hermano, era algo que no valía la pena, pero ellos están reconociendo que es un impacto tremendo que están teniendo los apóstoles, que donde quiera que van, revolucionan el mundo. Hermano, nada puede detener la obra del Señor. Esta debe ser una característica de la iglesia del Señor, que la iglesia donde quiera que va, debe de revolucionar, debe de impactar los corazones de las personas que no conocen al Señor. No, hermano, debemos de estar voy a decir, opacados. No debemos de estar, hermano, aislados de la realidad que el mundo vive. El mundo debe de ver que realmente la iglesia cristiana tiene algo especial de Dios. Tiene el mensaje glorioso de Jesucristo. Un mensaje fundamentado en la palabra de Dios con un tema único. Y es el tema de la muerte y resurrección de Cristo. Y donde quiera que ese mensaje se predique, va a haber cambios gloriosos. La gente tiene que reconocer que verdaderamente el impacto glorioso del evangelio ha llegado a esa ciudad, a ese país, donde quiera que usted esté predicando la palabra del Señor. Usted no debe de esperar menos. No debe decir, aquí estoy nada más, pasando el tiempo hasta que me muera. No. Debe de saber que Dios nos ha puesto acá para impactar las ciudades, para impactar las colonias, para llevar el mensaje, hermano, del evangelio a las personas que no lo conocen. Oposición siempre va a haber dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La iglesia puede unirse incluso al mismo mundo, como aquí lo está haciendo los judíos, uniéndose al mundo, a gente, hermano, ociosa, gente haragana, que solo pasaba en el parque, en la plaza, para defender a César en lugar de defender el nombre del Señor. Pero eso, hermano, ha sucedido en todo el tiempo. Pero mire qué maravilloso que llegan y van a buscar a Pablo y a Silas a la casa de Jasón, no los hallan. Y al no hallarlo se llevan preso a Jasón. Pero se cree, Jasón, por lo que la Biblia dice ahí, tenía sus posibilidades. Él paga una fianza y les interesaba el dinero, lo dejan libre. Claro, todo eso, hermano, obedece a un plan de Dios. Pero lo que me llama la atención es eso. Nada puede detener el avance del evangelio. Nada puede detener el impacto en medio de la oposición religiosa, en medio de la oposición del mundo, en medio de la corrupción que hay, en medio de tanta situación negativa que hay en el mundo. La iglesia debe de brillar. La iglesia debe de dar un mensaje diferente. La iglesia debe de impactar las naciones. La iglesia debe de impactar las colonias. Los líderes deben de llevar el mensaje del evangelio. Los líderes deben de ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo importante de este mensaje. Pablo probablemente no se esperaba que de en medio de los judíos se levantara un grupo que se uniera a gente ociosa y defendieran a César en lugar de Cristo. Pero de todo hay en la viña del Señor. De todo hay, hermano, gente que tiene apariencia de piadosa, pero no es piadosa. Gente que realmente quiere servir a Dios y gente que no quiere servir a Dios. De todo hay en la iglesia, de todo hay. Pero uno debe, hermano, de entender que es la obra del Señor y que lo que uno tiene que seguir haciendo es presentando el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo para que Dios siga tocando los corazones. Aquí el impacto fue tremendo. Judíos, griegos y mujeres nobles no pocas se entregaron al Señor. Conocieron y aceptaron el mensaje del evangelio, porque nada puede frenar el mensaje
de la palabra del Señor. Los buscaron para meterlos presos y no los hallaron, porque la palabra de Dios tenía que seguir corriendo y tenía que seguir fluyendo. Y Dios estaba preservando la vida de sus siervos, sacándolos de las cárceles, librándolos de tanta maldad, para que ellos llevaran un mensaje de esperanza, un mensaje positivo con el tema importante de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude para seguir impactando las ciudades, para seguir presentando a Jesucristo como nuestro Señor, como el que murió, como el que resucitó, como el que dio su vida por nosotros, para darnos esperanza de vida eterna. Y aunque el mundo se levante, y aunque la religiosidad se levante, y aunque el mundo no ame a Dios y ame más a los hombres y defienda más a los hombres, nosotros amemos y sirvamos al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la bendición que nos concedes de poder meditar en ella. Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo, Dios amado, te suplico por cada siervo tuyo que lleva tu palabra. Dios mío, te pido que el impacto glorioso del mensaje que ellos llevan, Señor, trastorne, Señor, en una manera positiva, revolucione positivamente las ciudades, los países, los pueblos, las comunidades, las colonias. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, obra, Señor, obra en una manera sobrenatural, obra en una manera especial, usando, Señor, cada vida, cada corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu santo nombre. Bendice a aquellos que se esfuerzan por llevar el mensaje de tu evangelio. Bendice a aquellos, Señor amado, que están abiertos en sus corazones para hacer tu obra. Bendice, Señor, con fortaleza. Bendice con salud. Bendice con protección. Bendice, Señor, en sus economías a todos aquellos que se esfuerzan por hacer tu obra y aquellos que se guardan para ti, Señor, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Obra, Padre eterno, obra, soberano Dios, en tus manos encomiendo cada líder, cada supervisor, cada lideresa. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, guíales, cúbreles con tu poder, Dios amado, en el nombre de Jesús, que las naciones sigan siendo impactadas por el mensaje glorioso de Jesucristo, por el mensaje glorioso de tu evangelio. Sigue, Señor, liberando a los endemoniados, sigue sanando, Señor, a los que están contagiados con el COVID, los que tienen cáncer, los que tienen leucemia, los que padecen del corazón, los que tienen insuficiencia renal. Sigue sanando, sigue obrando, sigue haciendo maravillas y milagros, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos encomiendo cada siervo, cada sierva, cada anfitrión que abre las puertas de su hogar para que tu bendita y gloriosa palabra sea predicada. Señor, glorifica tu nombre. Haz una obra maravillosa, haz una obra gloriosa en cada vida. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor y la gloria, Padre. Bendice esta nación. Bendice sus autoridades, revélate a ellas. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de corrupción, de maldad, de envidia, de odio, de homicidios, de crímenes, Padre, en el nombre de Jesús. Que haya paz, seguridad en esta nación. Padre, glorifícate. Glorifica tu nombre, Señor. Obra, Señor, poderosamente en su economía. Levanta la economía de este país. En el nombre de Jesús, bendice los empresarios. Señor, bendice los empleados. Obra en los negocios de aquellos, Señor, tus hijos que están esforzándose por ayudar a su prójimo, por darle trabajo a aquel que no tiene un empleo. Padre, en el nombre de Jesús, reprende al devorador. Reprende, Señor, toda obra de las tinieblas, y que tu bendición fluya, que tu bendición
corre en una manera especial para la gloria de tu nombre, Señor. Atamos toda fuerza del maligno que le está deteniendo, Señor, la bendición de tu pueblo. Abre los cielos. Derrama bendición, Señor, derrama salud en el nombre de Jesús. Que sigan bajando los contagios, Señor, que sigan bajando las muertes, que siga fluyendo, Señor, la salud tuya a favor de tu pueblo. Creemos que es tu poderosa mano la que detiene la maldad, la que detiene, Señor, toda plaga, toda enfermedad. Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinita bondad. Pongo en tus manos cada familia de tus siervos. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros hermanos. Guarda, Señor amado, en el nombre de Jesús cada vida. En el nombre de Cristo, aquellos que están en las prisiones y están clamándote, Señor, por su liberación, que injustamente están ahí, Señor, glorifícate, libéralos, sácalos en victoria para la gloria de tu nombre. Y aquellos que están arrepentidos de todo corazón, rompe las cadenas y hazles libres para amarte, libres para servirte, Señor. Te pido, Padre, que cada semana sea de mucha bendición, que las células, Señor, empiecen a recuperarse, a reactivarse. Señor amado, motiva a cada líder, cada supervisor, cada anfitrión. Obra, Señor, quita todo temor de los corazones y permite, Señor, que ellos puedan realizar tu obra. Cuídalos en sus trabajos, cuídalos en sus negocios, cuídalos en sus hogares, cuídalos como la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos encomendamos, Señor, tu pueblo, tus siervos. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por los milagros. Usted que está ahí en ese hospital, reciba la sanidad. Recibe el toque de la mano de Dios en el nombre de Jesús. Usted que tiene problemas en su hogar, en su familia, ahora reciba esa restauración. Reprendo toda obra del maligno, todo espíritu de odio, todo espíritu, Señor, de venganza, todo espíritu, Señor, de incomprensión, todo espíritu de falta de perdón, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, y que tu iglesia sea bendecida en una manera muy especial. Bendice las familias, Dios amado. Por Cristo Jesús te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Gracias, Padre bueno. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Damos, hermanos, al Señor la gloria. Damos las gracias por la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Comparta usted también esta palabra con las personas que no conocen al Señor, con su familia, y que la paz del Señor, su Espíritu Santo, su gracia esté con cada una de sus vidas. Pasen feliz noche, hermanos. Adelante, es la orden del Señor.